En esta mañana quiero invitarle a meditar por unos minutos en la palabra del Señor y quiero invitarle a que pueda acompañarme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Solamente vamos a leer un versículo y en este versículo vamos a meditar en esta mañana. Y pues el tema del cual vamos a hablar en esta ocasión es cuida tu lengua, cuidado con el chisme. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. Un versículo tan sencillo, tan pequeño, que a veces es malentendido, pero que nos transmite un mensaje bastante poderoso. Hoy en día hay un montón de gente que lee este versículo y lo tuerce completamente del significado que quiere transmitirnos. Realmente dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted quizás ha oído a muchos hermanos de otras iglesias que quizás con escaso conocimiento o habiendo analizado poco la palabra o sin comparar este versículo con otras partes de la Biblia, andan enseñando que su lengua tiene poder, que sus palabras tienen poder y que usted declara y usted decreta y eso se cumple. Déjeme decirle algo, eso es una herejía, eso es completamente falso. Nuestra lengua no tiene poder de convertir cosas que no existen en realidades. Esa es una herejía, eso se llama confesión positiva y es contraria a la palabra de Dios porque usted y yo no somos dioses. El único que dice y las cosas se hacen es Dios. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo, produzcan las aguas y las aguas produjeran. Usted y yo no podemos hacerlo, somos simples humanos. Si no me cree, vaya a su pila ahorita y dígale a las aguas, produzcan las aguas. Tal vez le va a producir un montón de zancuderos si usted no la ha lavado en estos días. Pero usted puede hablarle al agua todo lo que quiera. Y a diferencia del Señor que puede hacer aparecer peces de ahí, su palabra, su simple palabra de un ser humano caído como usted y como yo, no tiene poder. Usted puede decirle a 1000 enfermedades que desaparezcan, pero si no es la voluntad de Dios no va a pasar porque Dios es soberano. Amén. Si no, usted ve a todo este montón de gente que declara que puede, que tiene poder en sus palabras, que lo confiesa, lo declara y lo recibe. ¿Por qué no están hoy en los hospitales sanando a todos los enfermos? ¿Por qué andan ellos mismos suspendiendo sus cultos y están con cubrebocas? Porque muy en el fondo sabe que lo que han venido enseñando endulza la oreja y complace el corazón caído de las personas, pero sigue siendo una mentira. La palabra del Señor no nos dice eso. Lo que Proverbios 18:21 sí nos está diciendo es que usted y yo podemos perder la vida o ganarla por andar hablando de más o sabiendo callar en el momento oportuno. Ese es el verdadero mensaje de esta palabra y de lo cual quiero hablarle a usted en esta mañana. Perdón. Usted se habrá dado cuenta, hermano y hermana que me escucha, o usted que va a ver esta transmisión más tarde, cómo dentro de nuestras congregaciones abundan los hermanitos bien intencionados, ¿verdad? Esos que tienen don de lenguas y ministerio de intercesión, y que muchas veces llegan donde nosotros y le dicen, mire, esto que le voy a contar no es asunto mío, no me pasó a mí, pero quiero contarle para que oremos. Lo que le voy a decir es confidencial, por favor, no se lo vaya a decir a nadie. Yo he escuchado por ahí que... Y le quiero contar a usted para que me ayude a orar. Sí, seguramente usted se ha topado con alguno de estos hermanos muy comunicativos dentro de la iglesia. Y bueno, en estos tiempos, ¿verdad? Las noticias son importantes, pero a veces nosotros acudimos a fuentes incorrectas para escuchar cosas. Déjeme decirle, hermano, que si hay una cosa que la Biblia condena es el uso inapropiado de la lengua. El apóstol Santiago le dedicó un capítulo completo, el capítulo 3 de su epístola universal, se la dedicó al mal de la lengua que muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestra vida como creyentes. Y quiero contarle una historia y quiero invitarlo a pensar en esto. Como dije, muchas veces el pecado más grande o el pecado más común dentro de nuestras congregaciones no es el adulterio, que el Señor nos guarde de eso. No es la fornicación, otra vez que el Señor reprenda al diablo y se lleve ese tipo de cosas. No es que el hermano fulano mató a la hermana sutanita, ¿verdad? Ni siquiera es que la agarró del pelo y barrió la iglesia con ella. No, no son los pleitos así descarados. Muchas veces dentro de nuestras iglesias el problema más grande o el pecado más común que nosotros observamos es el chisme.
Y mire que la pandemia no nos libra de eso. Mire que el hecho de que usted y yo no nos estemos congregando físicamente no nos guarda de este pecado. Aún hoy usted puede oír que de repente alguien le manda un WhatsApp, hay un audio, y le dice, mira, te voy a contar algo sobre la hermana fulanita. Ya viste que ha engordado. ¿Y no será que quizás ha pecado en la pandemia y está embarazada? Y la hermana ha pasado comiendo toda la pandemia y por eso ha engordado. Pero allá hay otro hermano que está interesado en levantar un chisme, levantar una calumnia, un chambre sobre alguien. Como dije, este es un pecado muy común, demasiado común, vergonzosamente común dentro del pueblo del Señor. En una ocasión, hermanos, no sé si usted ha oído hablar de un hombre. Este hombre era un gran filósofo llamado Sócrates. De hecho, es considerado el padre de la filosofía. En una ocasión a Sócrates se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, maestro, mire, yo quiero contarle algo que un amigo suyo dijo de usted. Entonces Sócrates en ese momento le dice, un momento, detente ahí un instante. A esto que me vas a decir, antes que me lo contes, hagámosle la prueba de los 3 filtros o de los 3 tamices. El primer tamiz es la verdad. Dime, ¿lo que me vas a decir es verdadero? Y dijo, bueno, maestro, pues yo realmente no sé. A mí me contaron que esta persona había dicho, ok, o sea que no estás seguro de que lo que me vas a decir de esa persona es verdadero. No, realmente no estoy seguro. Entonces le digo, ok, veamos, si no pasó el tamiz de la verdad, probemos con el tamiz de la bondad. ¿Lo que me vas a decir de esta persona es bueno o es malo? Le dijo, no, bueno no es. Momento, le dijo Sócrates. O sea que me vas a contar algo malo de otra persona y ni siquiera estás seguro si es verdad. Ok, entonces detengámonos ahí otro momento y probemos con el tercer filtro, le dijo, el de la utilidad. Puesto que lo que me vas a decir no es bueno y ni siquiera sabes si es verdadero, pero por lo menos me va a servir para algo, ¿es útil lo que me vas a decir? Y él le dijo, no, para nada. Pues entonces, si no es verdadero, si no te consta que es verdad, si lo que me vas a decir de otra persona no es bueno y tampoco me sirve para nada porque no es útil, entonces, ¿por qué me lo quieres contar? ¿Qué beneficio va a traer a mi vida? Y quizá, hermanos, si nosotros aplicáramos esta historia en nuestra vida, estos 3 filtros a la hora de determinar lo que vamos a hablar con nuestra boca, nosotros nos ahorraríamos un montón de problemas, un montón de situaciones incómodas. ¿Se ha fijado cuánta enemistad se siembra muchas veces dentro del mismo cuerpo de Cristo? Cuántas relaciones se rompen. Mira que yo vi a tu esposo por ahí, tal vez no era él. O yo vi esto, o a mí me contaron aquello, y nosotros compartimos a diestra y siniestra lo que hemos oído y ni siquiera aplicamos si lo que debemos saber o lo que vamos a contar es bueno, es verdadero y es útil. Haríamos bien, hermanos, en hacerlo. Déjenme decirle algo muy importante con respecto a este pecado del chisme. Y es que cuando usted habla mal de una persona, usted está diciendo menos de la persona de lo que está hablando y está diciendo más de usted mismo. En Mateo capítulo 12, versículo 34, la palabra del Señor nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa, mi amado hermano, que si usted empieza a hablar mal de otra persona, si usted es una persona que ama y practica el chisme, en realidad usted está diciendo mucho acerca de quién es usted mismo. Está diciendo más de usted que de la otra persona. Porque ¿qué me dice a mí si usted me viene a contar un chisme de otra persona que usted no anda haciendo lo mismo conmigo, hablando mal de mí con el otro también? Entonces es algo de considerar. Cuando yo hablo mal de otro, estoy hablando mucho peor de mí mismo. Y esto es algo que la palabra del Señor nos lo recuerda. El Señor nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que usted solo está revelando su verdadera personalidad. Usted está mostrando primero que no es una persona confiable, porque lo que le digan lo van a ir a contar a otra persona. Segundo, usted está diciendo que es una persona con poca, digámoslo así, que usted no guarda la privacidad ni le interesa el bienestar de los demás ni el bien del cuerpo de Cristo. Todos en algún momento vamos a oír algo que no tuvimos que haber oído o ver algo que no teníamos que haber visto. Pero ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a ser de aquellos que vamos a ir corriendo rápido
a destruir la personalidad, la reputación, la imagen de otros, o vamos a ser personas diferentes que van a saber controlar la lengua, hermanos. Es algo sumamente delicado que nosotros debemos tener mucho cuidado. Y quiero decirle algo, más allá de la historia que les contaba acerca de Sócrates, es importante que usted y yo reflexionemos en lo que la palabra del Señor, la Biblia, nos dice acerca del chisme. Un versículo muy conocido, Levítico 19:16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Vea lo que nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. En otras palabras, aquí el Señor no nos está planteando una opción, sino que mira, si hoy no tenés nada que hacer, anda a visitar a la vecina y le contás todas las desgracias del prójimo. No, la palabra del Señor es clara y nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. En otras palabras, es un mandato que el Señor nos ha dado, que nosotros no andemos chismeando, calumniando, ni hablando mal de otro. Dice, y vea con qué lo relaciona el versículo: ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Probablemente lo que usted vaya a decir atenta contra la vida de otro, porque le puede generar problemas a él, y también, aparte de eso, puede ponerlo o crearle problemas y dañarle su imagen y su vida familiar. Usted y yo también, y volviendo al otro versículo, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. ¿Quién le dice que esa persona de la que usted habló no va a llegar después a reclamarle y después usted va a terminar perdiendo un par de dientes? Usted va a terminar en vergüenza pública, todos lo van a tener como el chismoso del pueblo, porque usted no pudo quedarse callado. Realmente es importante aprender, hermanos, que la palabra del Señor a esto de andar chismeando no le llama defecto de carácter, le llama pecado, y la Biblia nos prohíbe hacerlo. El Señor nos ha mandado no andar chismeando. El Salmo 15 del 1 al 3, hasta nosotros lo cantamos en un coro muy conocido, ¿verdad? Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Dice otro versículo que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Le pregunto, ¿usted permitiría que alguien venga a decir un montón de pestes de su hermano, de un ser querido? Probablemente usted sepa que tal vez lo que le están diciendo es cierto, pero por lealtad a esa persona, usted no va a prestar oído a esas palabras. De igual manera, el Señor espera. Si usted quiere morar en la presencia del Señor, dice que uno de los requisitos es que habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua y que no hace mal a su prójimo, ni anda tomando reproches, o sea, no anda prestando su oído a lo que malo que otros dicen de los demás. Sé que a veces resulta desagradable, hermano, cuando nos dicen eso, y en particular dentro de las iglesias a veces nosotros tenemos un gran defecto. Nos encanta ser policías de la santidad, ¿verdad? ¿Se ha fijado eso? Cómo abundan dentro de nuestras iglesias los policías y jueces de la santidad, que andan detrás de los demás viendo en qué fallan para luego llegar a contárselo al pastor o a los diáconos y que le pongan disciplina, que castiguen al hermano, que le quiten sus privilegios. Y hay mucha gente que es así, hermano, claro. No estoy hablando que no vamos a ayudar ni restaurar a aquel que ha pecado, pero hay personas que ya no se preocupan por su propia santidad, ni por su propia vida, ni por dar un buen testimonio, sino que su única preocupación es andar buscando, capturando como policías, como detectives, el pecado de los demás para luego andarlo divulgando. Y la palabra del Señor dice que esto es abominable al Señor y que la persona que hace eso no subirá al templo de Jehová, no subirá al monte de Jehová, que significa estar en la presencia misma de Dios. ¿Usted quiere morar en la presencia de Dios? ¿Quiere hallar la vida? Guarde su lengua y se evitará un montón de problemas. En Proverbios capítulo 11, versículos 12 al 13, la palabra del Señor nos da otro consejo. Nos dice, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secreto, pero el de espíritu leal oculta las cosas.
su amigo, su amiga le ha contado algún secreto, pues guárdelo para usted. Sabe que es muy común que cuando a veces se rompen las amistades, si usted ya le conoce todos los secretos, sobre todo si tal vez las cosas no quedaron tan bien, de pronto los que usted llamaba amigos empiezan a difundir lo que sabían de usted. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice que esa es una persona desleal, una persona que desagrada del Señor. Si hoy usted ya no es amigo de alguien y le sabe secretos, mire, cierre su boca, guarde su vida. En su lengua está el poder de la vida y la muerte otra vez. ¿Cuánta gente ha perdido la vida por andar hablando lo que no le importa? ¿Cuánta gente ha recibido golpes y hoy tiene mala fama porque no sabe controlar su lengua, sino que le encanta hablar del vecino, de la vecina, del hermano, de la hermana? Y somos tan ciegos que no vemos la gran viga que tenemos en nuestro propio ojo, pero sí notamos como si fuéramos lupa la paja en el ojo del vecino y luego lo difundimos. Pero la palabra del Señor dice que el que anda en chismes revela secretos y eso lo va a meter en problemas, hermano. Entonces, no despreciemos cuando usted, y el proverbio que acabamos de leer lo dice, cuando usted revela el secreto de otra persona, cuando usted anda chismeando, usted está mostrando menosprecio hacia su prójimo, usted está buscando el daño en la vida de su prójimo y puede estar seguro que usted, no importa cuántos días pase en la iglesia, tal vez usted no se pierda ningún culto, pero si no controla su lengua, su religión es vana, su fe es hipocresía y sobre todo usted está cometiendo un pecado tal vez más grave que aquel que anda criticando porque usted no sabe controlarlo. Proverbios 16:28 nos dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Cuántas amistades rotas por una persona metiche, por una persona chambrosa? Sí, ¿verdad que se oye feo cuando lo dicen? Ahora, ¿y qué tal? ¿Cómo se sentiría usted si pasando oyera? Mira, allá va la chismosa de la iglesia, allá va la meque de toda la colonia. Ahí viene fulana, mejor cállate porque lo que ella oye, ella lo sabe todo el pueblo. TCS le dicen a la fulana, ¿verdad? Qué feo que usted sea etiquetado por esto, pero es más feo cuando usted es cristiano y le han puesto esta etiqueta y usted es el lleva y trae de toda la comunidad. Que el Señor nos guarde de este tipo de pecados, hermanos, porque sembrar discordia a través de chismes no viene de Dios. ¿Sabe qué diablo significa calumniador? Y eso es precisamente en lo que usted se convierte cuando anda hablando mal de los demás. En calumniador. El diablo es el padre de los chismosos y usted y yo debemos tener mucho cuidado de no caer en ese pecado y andar difundiendo cosas de los demás. Proverbios 26, del 20 al 22, también nos ilumina con respecto a lo que Dios piensa acerca del chisme y nos dice, por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la discusión, como carbón para las brasas y leña para el fuego. Así es el hombre rencilloso para encender pleitos. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, dice, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Perdón. Nuevamente, hermanos, dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves. Imagínese un bocado delicioso, suave y exquisito. Usted lo saborea aquí, ¿verdad? Así es la noticia de la desgracia de aquel que le cae mal a usted. Y usted lo digiere y le baja como un bocado suave. Y usted dice, qué rico estuvo ese chisme. Qué rico estuvo hablar de ese fulano. Qué rico estuvo acabarme al diácono, al pastor, al hermano, a la diaconisa, quien sea. Y sabe que al momento puede parecerlo, pero cuando le llega al estómago va a ser amargo y al final va a terminar enfermando su alma y enfermando su corazón y dañando su reputación. Cuidémonos, hermanos. Mire, sabe que para que un chismoso prolifere, prospere y lo haga vicio, no solo se necesita que él esté, sino se necesita que haya gente que le esté prestando sus orejitas para escucharlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Estas dos cosas que Dios nos ha dado son para oír cosas productivas. Estos no son retretes. Estos no son excusados para que usted guarde basura o tire inmundicia dentro de ellos.
Y cuando usted los presta para que alguien le diga chismes, usted los está prestando para que se los embadurnen de cualquier suciedad. Y lo que entra por acá se guarda acá y acá y nos daña. Usted y yo debemos ser muy cuidadosos y cuidar nuestra lengua, pero también no alimentar la lengua de otros, prestándole nuestros oídos para escuchar cosas malas. Cuando alguien venga y le diga, mira hermanito, yo quiero contarle algo que hizo la hermana, para que dígale, miren, no se preocupe, ay, yo voy a orar por la hermana, pero no quiero saber, y le aconsejo por favor que a mí con ese tipo de cosas no me venga, porque a mí no me gusta el chisme. Cuando usted le diga, a mí no me gusta el chisme, esta persona ya sabe que usted le dijo chismoso y va a tener cuidado, va a saber que con usted no puede contar y que usted es un ejemplo y que usted no se va a prestar a ese tipo de juegos dentro de la iglesia, dentro de la colonia, dentro de la escuela, ni en ninguna circunstancia. 2 Corintios 12:10 nos dice, porque temo que quizá cuando yo vaya y halle que no son lo que deseo, yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. 2 Corintios 12:20. Pablo está hablándole aquí a los creyentes de las cosas de la carne, del fruto de la carne que se refleja en aquellas personas que no han nacido de nuevo, de los creyentes que no son creyentes, de los creyentes que aparentan, de los creyentes que no han tenido un cambio real en su vida. Y una de las características que él habla son pleitos, son celos, y muchas veces el celo es lo que motiva. Los celos y la envidia es lo que termina motivando los chismes. Y las difamaciones y los chismes son fruto de esa carne no convertida, son fruto de mi naturaleza pasada que yo me niego a enterrar. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, usted pareciera, y que muchas veces usted y yo cuando nos prestamos al chisme, ¿verdad? Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Mire, si usted recuerda, el crucificado estaba con sus brazos extendidos. A otros los crucificaban así y estaban amarrados de pies y de manos. De manera que el crucificado no se podía bajar por sí mismo de la cruz. Pero muchos de nosotros nos tomamos vacaciones, nos descolgamos de la cruz de Cristo y volvemos a andar en la carne porque nos urge demasiado compartir las noticias que sabemos de los demás. Así que la próxima vez que sienta la tentación de hablar mal de su hermano, recuerde, con Cristo estoy juntamente crucificado y de aquí ni me bajo. El crucificado ni alientos tenía de andar hablando, ¿verdad? Y usted y yo hemos muerto a esa vieja vida. Por lo tanto, no debemos prestar nuestra lengua ni ninguna parte de nuestro cuerpo para esto. 1 Timoteo 5:13 nos advierte que muchas personas, y esta era una exhortación, mire, en la iglesia que le tocó pastorear a Timoteo había un montón de cosas. Había gente que ya no estaba trabajando, que ya no hacía nada, que pasaba en la casa, si hubieran habido novelas en esa época, seguramente pasaban viendo la novela todo el día o viendo las series de Netflix. Y cuando ya les dolía algo de estar sentadas o acostadas todo el día, las hermanas de repente salían de la casa. Y Pablo les dice que a estas personas que busquen oficio. Y dice, y además aprenden a estar ociosas, dice 1 Timoteo 5:13, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. La Reina Valera dice chismosas, ¿verdad? Aquí la NBI lo vierte como charlatanas y entremetidas. ¿Qué es una persona charlatana, verdad? Alguien que anda hablando bobadas, alguien que anda hablando cosas que no le constan, que solo busca charlar y charlar por el simple placer de hacerlo. Y lo otro, entremetidas, dice, cuando alguien se mete en un asunto que no le interesa, en un asunto que no es de él. Pero hermanos, es tiempo que aprendamos a ver el chisme no como un entretenimiento, no como una costumbre mala, un defecto de carácter, sino que lo tratemos como lo que es, un pecado tan serio como fornicar, un pecado tan serio como adulterar, como matar. Porque de hecho cuando usted habla mal de su hermano está matando su reputación, está matando su imagen. Entonces la palabra del Señor nos advierte, cuide su lengua,
En su lengua está el poder de la vida y de la muerte. Usted puede alargar su vida guardando silencio, siendo prudente, o puede cortar su vida antes de tiempo y ganarse la muerte por andar hablando lo que no le interesa. Quizás mis palabras les suenen duras, pero no son mis palabras, es la palabra del Señor. Por eso dice el final del versículo 21 que leíamos al inicio: el que la ama, o sea, el que ama la lengua, el que ama andar hablando de más, comerá de sus frutos. En otra palabra, todo lo que usted diga, como dice la policía, ¿verdad?, va a ser usado en su contra. Todo lo que usted hable de más e incorrecto de otro, tarde o temprano va a tener fruto y se lo van a cobrar. No permita que esto le pase a usted y a mí. Quiero llevarlo a ir finalizando, que pueda acompañarme a una lectura en la carta de Santiago, en el capítulo 3. Y no, vean la exhortación que Santiago, hermano, medio hermano del Señor Jesús, nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. ¿Palabras duras? Quizás sí, pero no por eso dejan de ser palabras del Señor. Y Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso mejor para cada uno de nosotros siempre va a ser refrenar nuestra lengua, hermanos. Saber guardar silencio. Dice la palabra: hasta el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Entonces, ¿por qué usted y yo, que tenemos la fuente de sabiduría, la Biblia, y que conocemos al Señor, no vamos a ser ejemplos en esta área? Quiero invitarle a que piense y reflexione en esto. Y se pregunte usted mismo: ¿he fallado con mi lengua? ¿He defraudado a mi prójimo con mis palabras? ¿Me gusta meterme en asuntos que no me corresponden? ¿Son mis palabras de edificación o de maldición? Y aplique eso. Antes de abrir su boca para hablar, piense: lo que voy a decir, ¿me consta que es verdad? ¿Lo que voy a decir de otra persona es bueno y edificante? Y tercero, ¿lo que voy a decir es útil? ¿Va a ser de bendición para alguien? Y si no lo es, mi amado hermano, pues evitémoslo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a guardarnos de este gran mal que es la lengua. Vamos a orar para despedirnos, y pues quiero invitarle a que, si usted tiene alguna duda, alguna petición, pueda ponerlo ahí en los comentarios, y mi esposo y yo vamos a orar por ustedes y pedirles que también nos lleven en sus oraciones. Le invito a que donde se encuentra pueda inclinar su rostro y oramos todos juntos. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos diste de dirigirnos a mis hermanos, Señor, y compartir la palabra que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que por favor bendigas a cada uno de mis hermanos donde quiera que esté, Señor. Que por favor tú obres, Padre, que por favor tú, Señor, tomes el control. Si hay un hogar que está pasando por enfermedad, yo te pido que tu palabra de sanidad llegue hacia ellos, Señor. Tú solamente tienes que decir la palabra y se hace. Tú tienes el control de toda enfermedad, Padre. Si hay alguien que está sufriendo escasez o problemas financieros, yo te pido que por favor tú seas su proveedor, Señor, y que pueda ver que no hay justo desamparado nunca, ni su descendencia que mendigue pan.
Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron en esta mañana o a aquellos que verán la retransmisión. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, hemos orado. Y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un día bendecido, victorioso. Y no olvide, por favor, que siempre lo más importante es buscar el rostro de nuestro Dios y estar más cerca de Él en todo momento. Que el Señor les bendiga.